Así es, señora. No sé si le ha pasado alguna vez que un día se despierta, escucha perfectamente, pero al día siguiente ya la audición no es tan buena, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer en estos casos? Bueno, le contamos todos los detalles en compañía de la audióloga Silvia Bonilla. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias. Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias, doctora. ¿Qué podemos hacer en estos casos? ¿Es normal que un día escuchemos bien, el otro día no, y como que la audición, esto de que va y viene? Bueno, por supuesto que no es normal, ¿verdad? La audición tiene un comportamiento que se espera que se comporte bien durante todo el tiempo y que esos cambios repentinos no se presenten, ¿verdad? Ya cuando presentamos alguna baja en la audición que puede ser permanente o temporal, hay que prestarle mucha atención. Ahora, ¿a qué se podría deber, doctora? Podría ser, no sé, de una infección hasta un tapón de cera, por ejemplo. Correcto. Cuando hablamos de pérdidas auditivas temporales, es posible que sea por una acumulación de cerumen. La simple acumulación de cerumen. Cuando vamos, por ejemplo, a las piscinas, al mar, y a veces se queda como el oído tapado, eso es muy posible que sea por una acumulación de cerumen y la única manera para confirmarlo o descartarlo es haciendo una revisión. Así que siempre acudiendo al médico. Ahora, ¿qué podemos hacer en estos casos? ¿Cómo lo abordamos entonces? Bueno, lo primero es identificando los síntomas, ¿verdad? Si tenemos una pérdida auditiva temporal como por la acumulación de cerumen, es hacer una revisión y vamos a sentir el oído tapado, a veces se siente presión, a veces puede doler e incluso a veces se puede percibir ruiditos en los oídos, que es uno de los síntomas también persistentes. Estamos acostumbrados, porque es una maña que adquirimos, que entonces cuando nos levantamos y sentimos por ahí un como taponeado el oído, acostumbramos a poner el oído de esta manera, echamos una gotita de agua y empezamos a brincar. ¿Hasta dónde esto puede ser contraproducente, doctora? Y no solamente eso, el uso de herramientas caseras para tratar de extraer en casa ese cerumen, que por supuesto que está contraindicado, no se recomienda. Y es que si vemos acá en la orejita, que yo siempre les traigo porque me gusta que sea muy gráfico, en el oído tenemos un conducto, que es el huequito que vemos nosotros en la oreja. Ahí es donde se produce el cerumen y ahí es donde generalmente las personas, cuando le pica o siente el oído tapado, se mete, se introduce como hisopos o prensitas en los oídos, que es lo que hace o tratan de utilizar para extraer el cerumen, ¿verdad? Generalmente el cerumen se produce en esta parte más externa del oído y está para protegernos el oído, para evitar que entren insectos o que se alojen hongos dentro del oído. Pero si yo introduzco algo dentro del oído para tratar de extraer ese cerumen, más bien lo que voy a hacer es empujarlo a la parte más interna y a veces incluso colapsarlo contra la membrana timpánica. Ahora, doctora, estamos hablando ahora de situaciones específicas. Puede que alguien diga, bueno, pero es que yo no he ido a una piscina, no entiendo que vaya por ahí. ¿Cómo funciona la escucha en el oído? ¿Se puede adaptar la escucha del oído a diferentes escenarios, por ejemplo? Como que yo escuche distinto dependiendo de en dónde esté. Totalmente, y eso generalmente pasa en los adultos mayores. ¿Cómo escuchamos? Bueno, el oído capta el sonido, lo conduce por el conducto, hace mover unos huesecitos que tenemos acá, que esto se llama oído medio, y tenemos también acá adentro el oído interno, que aquí está la cóclea y están las células, que son las que detectan ese movimiento, ese mecanismo, y que se activan cuando hay un sonido, cuando estamos en presencia de un sonido. Entonces, cuando acá adentro en la cóclea, que es cuando se presentan los daños permanentes en la audición, tenemos ya un daño en las células, a veces podemos escuchar muy bien en algunas situaciones y a veces podemos escuchar más o menos. Y entonces ahí es donde viene la persona que dice, bueno, yo escucho bien cuando estoy en la casa, cuando estoy en silencio, pero cuando voy a un restaurante, cuando viene la familia y hacen actividades, o cuando me hablan mis hijas que tienen las voces más agudas, me cuesta más escucharles o entenderles. Y eso podría ser normal en situaciones donde uno entonces empiece a escuchar más en un momento y otro. Sé que usted traía por ahí unas en gráficas, no sé si las tenemos, que nos demuestran cómo se va perdiendo la capacidad auditiva, ¿verdad? Correcto. Y que si no se trata a tiempo, esto podría llegar a agravarse con el tiempo. Claro. Ahora, puede ser que se presente solamente en un oído. Puede presentarse solamente en un oído y cuando hacemos la evaluación auditiva evaluamos los dos oídos por separado. Hay personas que piensan que escuchamos igual en los dos lados, pero no. Tenemos una percepción auditiva que puede variar entre los dos oídos, incluso puede variar en tonalidad o en frecuencia. Nosotros escuchamos un rango de frecuencias muy amplio, pero las voces, que son las que escuchamos para la comunicación, está en un rango limitado y ese es el rango en el que nosotros nos enfocamos cuando hacemos una evaluación auditiva. ¿Cada cuánto yo debería hacerme una valoración auditiva, doctora? Se recomienda por lo menos una vez al año.
Una vez al año hacerse la evaluación auditiva, que no duele, es súper rápido y se puede hacer a partir de los 3 años de edad en adelante. Eso le iba a decir, ¿a partir de qué edad? Porque estamos muy sugestionados a pensar que hasta que llegue la etapa de madurez en la edad es que ya vamos a tener este tipo de problemas auditivos, pero podrían presentarse en un montón de circunstancias. Correcto, y no solamente eso, que tenemos que pensar que en los casos en donde no se presenta un traumatismo o donde no hay una hipoacusia súbita, que sí se presenta de un pronto a otro, generalmente el comportamiento de la pérdida auditiva es progresivo. Esto quiere decir que va avanzando poco a poco y nosotros no nos damos cuenta hasta que llega a un nivel en donde se nos dificulta muchísimo la comprensión y la comunicación. Y para llegar a este punto pueden pasar muchísimos años. Entonces, al hacer la evaluación una vez al año, podemos identificar a tiempo en qué nivel de audición estamos y empezar con la rehabilitación en el momento en que ya se requiera. Doctora, ¿cuánto tiempo es normal que uno pueda escuchar de forma irregular, verdad? Porque muchas veces decimos, no, tal vez es que tengo como un taquito de oído, entonces vas a la farmacia, Claro. te envían glicerina o algunas gotitas de algo, pero ¿a partir de qué momento uno debería decir, ya esto no es normal, yo ya debería sí o sí acudir a donde un audiólogo? Ya desde el momento en el que usted siente que el oído está tapado, que escucha ruiditos en los oídos, que cuando usted se pone el teléfono para hablar con alguien no se escucha igual en el oído derecho que en el izquierdo, o cuando tiene que estar pidiéndole a las personas que le repitan lo que le están diciendo, ya en ese momento ya se tiene que hacer una evaluación auditiva. ¿Y a partir de qué momento entonces ya debería ser necesario pensar en un audífono, doctora? Cuando ya hacemos la evaluación auditiva y en la gráfica audiométrica determinamos que el nivel de percepción ya está afectando la comunicación, en ese momento su audiólogo le va a decir, este es el momento para empezar con el uso de los audífonos, porque el uso de los audífonos es para evitar que al cerebro se le olvide cómo se escucha. Recordemos que el mecanismo que estábamos hablando hace un ratito de transmisión del sonido desde la oreja hasta las células dentro del oído es un mecanismo de transmisión, pero en realidad es hasta que el sonido llega al cerebro que el cerebro dice, ah, sí, estoy escuchando palabras, estoy escuchando un timbre, estoy identificando sonidos. Entonces, para que al cerebro no se le olvide cómo se escucha, tenemos que tener esa estimulación auditiva. Ya cuando al cerebro se le olvidan los sonidos o cuando ya la persona tiene que estar pidiendo que le repita mucho las cosas o se le olvidan las palabras o responde cosas que no se le están preguntando, ya ahí es el momento para poner los audífonos o muchísimo antes incluso. Bueno, definitivamente tomar las previsiones y precauciones del caso y sobre todo limpiar adecuadamente los oídos Claro. y recurrir siempre a un especialista. Ya la doctora Silvia Bonilla, muchas gracias por esta importante información. Vamos a una pequeña pausa, pero ya continuamos con más de la revista donde estamos para servirle.